Si vuelves a cometer otro error, te juro que estarás limpiando baños el resto de tu miserable vida. La voz del gerente Roberto Estrada resonó por todo el piso de producción de la fábrica textil Sánchez, seguida por el sonido de una bofetada que hizo que todos los trabajadores bajaran la mirada. La mujer de 60 años que acababa de recibir el golpe, María Elena Sánchez, tocó su mejilla enrojecida con manos temblorosas, mientras las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Nadie se atrevió a defenderla. Nadie se atrevió siquiera a mirarla directamente, porque Roberto Estrada no era solo el gerente general de la fábrica más grande del norte del país, era el hombre que decidía quién comía y quién no en ese pueblo donde el desempleo era la norma y la fábrica textil era el único empleador importante. Lo que Roberto no sabía era que en ese preciso momento, parado en la línea de producción con overol azul y gorra sucia, disfrazado como un trabajador más, estaba Alejandro Sánchez, el hijo de la dueña, el heredero del imperio textil, y el hombre que acababa de presenciar cómo el gerente de su familia abofeteaba a una trabajadora anciana por un error menor. Alejandro sintió que la sangre le hervía en las venas, pero se obligó a permanecer quieto, a mantener su disfraz. Llevaba solo 3 días trabajando de incógnito en la fábrica de su familia, y ya había visto más de lo que había imaginado en sus peores pesadillas. Pero esto era diferente. Esto era violencia pura e injustificada. «Vuelve a tu puesto», gruñó Roberto a María Elena, quien se alejó cojeando con la cabeza gacha y el orgullo destrozado. Alejandro apretó los puños dentro de sus guantes de trabajo, prometiéndose que Roberto Estrada pagaría por esto. Pero primero necesitaba entender la magnitud completa de lo que estaba sucediendo en la fábrica que su difunto padre había construido con tanto amor y que su madre ahora dirigía desde la distancia de las oficinas corporativas en la capital. Todo había comenzado 3 semanas atrás, cuando Alejandro regresó de sus estudios de administración en Estados Unidos. Había pasado 5 años fuera, convirtiéndose en el típico hijo de privilegio, fiestas, autos caros, una vida de lujos financiada por el imperio textil que su madre, Patricia Sánchez, había heredado y expandido después de la muerte de su esposo. Alejandro había vuelto con su título en negocios, listo para tomar su lugar en la empresa familiar, esperando que su madre le diera algún puesto ejecutivo importante donde pudiera aplicar todas las teorías modernas de gestión que había aprendido. Pero Patricia tenía otros planes. Antes de darte cualquier posición en la empresa, le había dicho su madre en su oficina de la capital, una mujer de 58 años que irradiaba poder en su traje sastre y tacones altos. Necesitas entender de dónde viene nuestro dinero. Necesitas entender el negocio desde la base. Mamá, pasé 5 años estudiando administración en una de las mejores universidades, había protestado Alejandro. Sé cómo funciona un negocio, sabes teoría, había corregido Patricia, pero no sabes realidad. Tu padre, que en paz descanse, comenzó como operador de máquina. Conocía cada aspecto de la producción. Yo aprendí todo de él. Tú, en cambio, has vivido en una burbuja de privilegio toda tu vida. Entonces, ¿qué quieres que haga? Trabajar en la fábrica como un empleado común. Exactamente eso. Alejandro había reído, pensando que era una broma, pero la expresión de su madre no cambió. Hablas en serio. Completamente. Irás a nuestra fábrica principal en el norte. Nadie sabrá quién eres. Trabajarás en la línea de producción durante 3 meses. Vivirás con el salario de un trabajador promedio. Experimentarás lo que experimentan nuestros empleados. Y solo después de eso, si sobrevives, consideraré darte una posición ejecutiva. Eso es ridículo. No puedo simplemente desaparecer durante 3 meses. Puedes y lo harás. O puedes olvidarte de trabajar en esta empresa. Alejandro había intentado argumentar, pero conocía esa mirada en los ojos de su madre. Era la misma mirada de acero que había usado para construir el imperio textil más grande del país después de la muerte de su esposo. No había negociación posible. Así que 2 semanas después, Alejandro se encontró en un autobús destartalado rumbo al norte, vestido con ropa barata comprada en un mercado, con una identificación falsa que decía Alejandro Martínez, en lugar de Alejandro Sánchez, y una carta de recomendación falsa que su madre había arreglado. El pueblo donde estaba la fábrica se llamaba San Miguel de los Ríos, un lugar de 30.000 habitantes donde todos se conocían entre sí. La fábrica textil Sánchez empleaba a 2.000 personas directamente y sostenía indirectamente a casi la mitad del pueblo. Alejandro había reservado una habitación en una pensión barata del centro, pagándola con el anticipo de su primer salario que la empresa le había dado. Era un cuarto diminuto con una cama dura, un armario oxidado y un baño compartido al final del pasillo. Estaba a años luz de su apartamento en la capital con vista panorámica, y todas las comodidades imaginables. Su primer día en la fábrica fue un shock brutal. Llegó a las 5 de la mañana, como le habían indicado,
y se unió a la fila de trabajadores esperando para fichar. La mayoría eran hombres y mujeres de mediana edad o mayores, con rostros marcados por años de trabajo duro. Lo miraban con curiosidad. Un joven de 28 años, con manos suaves y sin las cicatrices y callos que todos ellos llevaban, era obviamente nuevo en este tipo de trabajo. Primer día, le había preguntado un hombre mayor con bigote gris. Sí, respondió Alejandro, tratando de sonar natural. ¿De dónde vienes, muchacho? De la capital. Vine buscando trabajo. ¿Y qué te trae a este pueblo olvidado de Dios? Alejandro había preparado su historia de fondo. Me corrieron de mi último trabajo. Necesitaba un nuevo comienzo. El hombre asintió con comprensión. Bueno, bienvenido al infierno. Me llamo Tomás. Alejandro Martínez. Después de fichar, Alejandro fue asignado a la línea de producción 3, donde trabajaría operando una máquina textil que cosía patrones en telas para exportación. Su supervisor inmediato era un hombre de 40 años llamado Carlos, quien le mostró rápidamente cómo operar la máquina. Es simple, había dicho Carlos. Alimentas la tela aquí, presionas este botón, esperas a que la máquina haga el patrón, luego retiras la tela y la pones en la pila. Repites esto aproximadamente 500 veces al día. 500 veces. Bienvenido a la manufactura, muchacho. Las primeras horas fueron agotadoras. Alejandro, acostumbrado a gimnasios con aire acondicionado y rutinas de ejercicio diseñadas por entrenadores personales, descubrió que el trabajo físico real era completamente diferente. Sus brazos dolían, su espalda dolía, sus pies, acostumbrados a zapatos caros y ortopédicos, gritaban de agonía dentro de las botas de trabajo baratas que había comprado. Pero lo peor no era el dolor físico, era la monotonía. Hacer lo mismo una y otra vez, sin descanso, sin variación, sintiendo cómo los minutos se arrastraban como horas. Para el almuerzo Alejandro estaba exhausto. Se sentó en la cafetería de la fábrica, que era un espacio grande y ruidoso con mesas largas de plástico. La comida era simple: arroz, frijoles, un pedazo de pollo pequeño, tortillas, nada como los restaurantes gourmet a los que estaba acostumbrado. Pero tenía tanta hambre que comió todo sin quejarse. ¿Cómo va tu primer día?, le preguntó Tomás, sentándose junto a él. Duro, admitió Alejandro. Te acostumbras, o te rompes. No hay punto medio. ¿Cuánto tiempo has trabajado aquí? 22 años. Entré cuando tu padre, cuando el viejo Sánchez aún vivía. Esos eran buenos tiempos, buenos tiempos. El señor Sánchez era un hombre justo. Trataba a los trabajadores con respeto. Pagaba salarios decentes, se preocupaba por nosotros. Alejandro se inclinó hacia adelante interesado. Y ahora, Tomás miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Ahora tenemos a Roberto Estrada, el gerente. El tirano, corrigió Tomás, desde que la señora Sánchez lo puso a cargo de esta fábrica hace 3 años. Todo ha ido cuesta abajo, salarios congelados, horas extras no pagadas, condiciones de seguridad ignoradas. Y si te quejas, hizo un gesto de cortar el cuello. Te despide, si tienes suerte. Si no, hace tu vida tan miserable que renuncias por tu cuenta. Tiene maneras de torturarte sin dejarte ir oficialmente. ¿Por qué no se queja alguien? ¿Por qué no le dicen a la dueña? Tomás rió amargamente. La señora Sánchez vive en la capital, a 6 horas de aquí. Viene una vez al año para una inspección formal donde todo está perfecto porque Roberto prepara un show. Y Roberto tiene amigos en todas partes. Amigos en el sindicato, amigos en el gobierno local, amigos en la policía. Si intentas hacer algo contra él, te destruye. Alejandro absorbió esta información con creciente horror. Su madre no tenía idea de lo que estaba pasando. Roberto había creado su propio pequeño imperio de tiranía lejos de la supervisión corporativa. Durante los siguientes 2 días, Alejandro observó y escuchó. Descubrió que Roberto había implementado un sistema de cuotas imposibles. Cada trabajador tenía que producir una cantidad que solo era alcanzable si trabajaban a velocidad peligrosa, saltándose protocolos de seguridad. Descubrió que Roberto se quedaba con una parte de los fondos destinados al mantenimiento de equipos, razón por la cual las máquinas estaban en tan mal estado. Descubrió que Roberto tenía un grupo de favoritos a quienes trataba bien, principalmente jóvenes mujeres atractivas que, según los susurros que Alejandro escuchó, tenían que tolerar sus avances inapropiados para mantener sus trabajos. Pero lo que vio el tercer día, el golpe a María Elena, fue lo que rompió cualquier intención de Alejandro de mantener solo un rol pasivo de observador. Después de que María Elena fue abofeteada y humillada, Alejandro la siguió discretamente cuando ella salió cojeando hacia el área de baños. La encontró sentada en un banco afuera, llorando silenciosamente con la cara entre las manos. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro suavemente, acercándose. María Elena levantó la vista, sobresaltada.
Sus ojos estaban rojos e hinchados. Estoy bien, joven. Solo se necesito un momento. Lo que te hizo está mal. Deberías reportarlo. Ella rió sin humor. ¿Reportarlo a quién? A Roberto. Él es el jefe aquí. A la dueña. A la señora Sánchez. La señora Sánchez ni siquiera sabe que existo. Para ella somos solo números en un reporte. Alejandro se sentó junto a ella, sintiendo una oleada de culpa. Esta mujer tenía razón. Su madre estaba tan enfocada en los números, en las ganancias, en la expansión del negocio, que había perdido contacto con las personas reales que hacían posible todo eso. ¿Hace cuánto trabajas aquí?, preguntó. 35 años, dijo María Elena, secándose las lágrimas. Empecé cuando tenía 25, justo después de que me casé. Mi esposo también trabajaba aquí. Murió hace 10 años en un accidente en la fábrica. Lo siento, fue culpa de una máquina mal mantenida. Roberto prometió compensación a la familia, pero nunca llegó nada. Tuve que seguir trabajando para mantener a mis 3 hijos. Ahora están grandes, pero ninguno tiene trabajo estable. Todavía dependen de mí. Y Roberto te trata así seguido. María Elena bajó la mirada. No solo a mí, a muchos, pero a mí especialmente porque soy vieja y torpe. Él dice que debería retirarme. ¿Pero con qué? No hay pensión, no hay ahorros. Este trabajo es todo lo que tengo. Alejandro sintió la rabia bullir dentro de él. Esto tiene que cambiar. María Elena lo miró con curiosidad. Eres nuevo aquí, todavía tienes fuego en los ojos. Pero ese fuego se apaga rápido cuando tienes hambre y facturas que pagar. Aprenderás a bajar la cabeza y sobrevivir como el resto de nosotros. No, dijo Alejandro con determinación. No debería ser así. El señor Sánchez, el fundador. Él no habría querido esto. El señor Sánchez está muerto, dijo María Elena tristemente, y con él murieron los buenos tiempos. Se levantó con dificultad, todavía tocando su mejilla enrojecida. Gracias por preocuparte, joven, pero mantén la cabeza baja. No querrás que Roberto te tenga en la mira. Alejandro la vio alejarse, renqueando ligeramente, y tomó una decisión. Ya no podía ser solo observador pasivo. Tenía que documentar todo lo que Roberto estaba haciendo. Tenía que recopilar evidencia sólida. Y luego, cuando tuviera suficiente, expondría a ese monstruo y lo destruiría. Esa noche, en su habitación de pensión, Alejandro sacó su teléfono, que había mantenido escondido durante su tiempo de incógnito. Llamó a su madre. Alejandro respondió: Patricia, ¿cómo va tu experiencia de trabajo? Mamá, necesito hablar contigo sobre Roberto Estrada. Roberto es uno de nuestros gerentes más eficientes. Esa fábrica tiene las cifras de producción más altas de todas nuestras operaciones. Porque está explotando a los trabajadores. Mamá, está abusando de ellos física y emocionalmente. Esas son acusaciones serias. Son verdades serias. Hoy lo vi abofetear a una trabajadora de 60 años, porque cometió un error menor. Hubo un silencio del otro lado. Finalmente Patricia habló. Alejandro, ¿estás seguro de que no estás exagerando? A veces en entornos de manufactura, las cosas pueden parecer más duras de lo que realmente son. Mamá, la golpeó en la cara, frente a todos. La humilló. Entiendo que estés molesto, pero recuerda que estás ahí para aprender, no para juzgar. Roberto ha estado con nosotros durante años. Tiene experiencia que tú no tienes. Alejandro no podía creer lo que estaba escuchando. Estás defendiéndolo. Estoy diciéndote que no saques conclusiones apresuradas. Observa más, aprende más, y después de tus 3 meses, hablaremos sobre cualquier cosa que hayas visto. En 3 meses Roberto habrá destrozado a más personas. Alejandro, no voy a tomar decisiones drásticas, basadas en un reporte emocional de tu tercer día de trabajo. Has vivido en una burbuja de privilegio toda tu vida. Esto es el mundo real, es duro, siempre lo ha sido. Papá nunca habría tolerado esto. El silencio que siguió fue helado. No me hables de tu padre, dijo Patricia finalmente, su voz ahora dura. Tú no lo conociste como yo. Tú eras un niño cuando murió. Sí, él era bueno con los trabajadores, pero también casi quiebra la empresa 3 veces por ser demasiado blando. Yo la salvé, yo la hice crecer, yo hice lo que fuera necesario, incluso contratar a un abusador. Termina tus 3 meses, dijo Patricia. Después hablaremos, y colgó. Alejandro se quedó mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de frustración y desilusión. Su madre, a quien siempre había admirado por su fuerza y determinación, estaba ciega a lo que sucedía en su propia empresa. O peor, lo sabía y no le importaba mientras los números fueran buenos. En ese momento Alejandro decidió que no esperaría 3 meses. Recopilaría evidencia por su cuenta, documentaría todo, y cuando tuviera suficiente, lo expondría de una manera que su madre no pudiera ignorar. Los días siguientes Alejandro comenzó su investigación en secreto. Durante los descansos y después del trabajo,
hablaba con otros empleados, ganándose su confianza lentamente. Escuchó docenas de historias de abuso, trabajadores obligados a cumplir cuotas imposibles sin equipo de protección adecuado, mujeres acosadas sexualmente por Roberto y sus supervisores favoritos, horas extras no pagadas, salarios más bajos de lo que estipulaban los contratos, accidentes laborales encubiertos para evitar inspecciones gubernamentales. Alejandro también comenzó a tomar fotos y videos con su teléfono cuando podía hacerlo sin ser visto. Equipos de seguridad rotos, extintores vacíos, salidas de emergencia bloqueadas, cables eléctricos expuestos, todas violaciones flagrantes de regulaciones de seguridad. Pero lo más revelador fue cuando un trabajador llamado Jorge, que había confiado en Alejandro después de varias conversaciones, le mostró documentos que había estado guardando. «Mira esto», dijo Jorge una noche, después de que todos los demás se habían ido. Estaban en un almacén vacío en la parte trasera de la fábrica. «Estos son recibos de mantenimiento de equipos. ¿Ves estas fechas y montos?» Alejandro revisó los documentos. «Esto dice que se gastaron $50.000 en mantenimiento el mes pasado». «Exacto. Pero yo trabajo en mantenimiento. No gastamos 50.000. Gastamos tal vez 10.000. Roberto está inflando los números y embolsándose la diferencia. ¿Tienes pruebas?» «Tengo 2 años de estos documentos, todos falsificados. Roberto tiene un sistema completo. Facturas falsas de proveedores que no existen o que son propiedad de sus amigos. La empresa paga el monto completo. Él se queda con la diferencia y le da una comisión a quien emite la factura». Alejandro sentía que estaba destapando algo mucho más grande de lo que había imaginado. Roberto no solo era un abusador, era un ladrón en gran escala. «¿Por qué me estás mostrando esto? Apenas me conoces». Jorge lo miró seriamente. «Porque algo en ti es diferente. Hablas diferente, te mueves diferente. No sé quién eres realmente, Alejandro Martínez, pero sé que no eres solo otro trabajador. Y necesito ayuda. Todos la necesitamos, pero tenemos demasiado miedo de actuar solos». Alejandro decidió confiar en Jorge. «Si te dijera que puedo ayudar, que puedo hacer que esto llegue a las personas correctas, me darías estos documentos, los copiaré, pero tiene que ser anónimo. Si Roberto descubre que yo fui quien los filtró, me matará, literalmente. Entiendo, seré cuidadoso». Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro recopiló una montaña de evidencia, testimonios grabados en secreto, documentos financieros falsificados, fotos y videos de violaciones de seguridad, un registro detallado de todos los abusos que había presenciado y de los que le habían contado. Estaba construyendo un caso que sería imposible de ignorar. Pero entonces, una noche, todo casi se desmorona. Alejandro estaba en su habitación de pensión, organizando todos los documentos en su laptop, cuando escuchó un golpe fuerte en su puerta. Su primer instinto fue guardar todo rápidamente. Cerró la laptop, metió los documentos debajo del colchón, y fue a abrir. Era Tomás, el trabajador mayor que había sido amable con él desde el primer día. Pero Tomás no se veía amable ahora, se veía aterrado. «Tienes que salir de aquí, ahora». «¿Qué? ¿Por qué?» Roberto sabe que alguien está haciendo preguntas. Está furioso. Sus hombres están buscando al responsable. No sé si saben que eres tú específicamente, pero están revisando las habitaciones de todos los trabajadores nuevos. El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Cómo supiste que vendrían aquí?» «Mi cuñado trabaja con la policía local. Me llamó para avisarme que Roberto pidió su ayuda para investigar un posible espía industrial. Sé que suena ridículo, pero Roberto tiene suficiente influencia para inventar cualquier cargo». Alejandro agarró su mochila y comenzó a meter lo esencial: su laptop, documentos más importantes, su teléfono. «¿A dónde voy?» «A mi casa. Mi esposa y yo te esconderemos por esta noche. Mañana pensaremos en algo». «¿Por qué me ayudas? Podrías meterte en problemas». Tomás sonrió tristemente. «Porque vi tu fuego, vi cómo mirabas a Roberto cuando golpeó a María Elena. Sé que estás tratando de hacer algo bueno. Y porque hace mucho que alguien necesita detener a ese monstruo». Salieron por la parte trasera de la pensión, justo cuando Alejandro vio luces de autos llegar al frente. Corrieron por callejones oscuros hasta llegar a la casa de Tomás, una vivienda modesta en el lado pobre del pueblo. La esposa de Tomás, una mujer regordeta de rostro bondadoso llamada Carmen, los recibió con preocupación pero no con preguntas. «El cuarto de atrás», dijo simplemente señalando. Alejandro pasó esa noche escondido, su laptop en su regazo, terminando de organizar todos los archivos. Tenía suficiente ahora.
suficiente para destruir a Roberto. Pero el problema era cómo hacerlo llegar a las autoridades correctas sin que Roberto lo interceptara o lo hiciera desaparecer antes. A la mañana siguiente, Tomás le trajo noticias. La policía registró tu habitación. No encontraron nada sospechoso, obviamente, pero Roberto está ofreciendo dinero por información sobre quién ha estado haciendo preguntas. Ha puesto un precio a tu cabeza sin saber quién eres. Necesito salir del pueblo, dijo Alejandro. No puedo. Si desaparezco ahora, Roberto sabrá que soy yo y vendrá tras las personas con las que he hablado. Tengo que terminar esto primero. ¿Cómo? Alejandro pensó por un momento. Tenía todos los archivos digitalizados. Podía enviarlos electrónicamente. ¿Pero a quién? Su madre claramente no estaba dispuesta a actuar sin ver evidencia abrumadora en persona. Las autoridades locales estaban en el bolsillo de Roberto. Entonces tuvo una idea. ¿Hay algún periodista en el pueblo? Alguien que no esté comprado por Roberto. Tomás pensó. Hay una mujer, Isabel Moreno. Trabaja para un periódico regional. Es de fuera. Llegó hace un año. Roberto ha intentado intimidarla varias veces, pero ella es terca. No se deja comprar ni asustar. Necesito hablar con ella. Es arriesgado. Si Roberto descubre que estás filtrando información a la prensa, ya pasé el punto de preocuparme por el riesgo. Esa tarde, Tomás arregló un encuentro en un café discreto en las afueras del pueblo. Isabel Moreno resultó ser una mujer de 35 años, con cabello corto negro y ojos agudos que parecían ver a través de cualquier mentira. Tomás dice que tienes información sobre Roberto Estrada, dijo directamente, sin preámbulos. Tengo más que información, tengo pruebas, documentos, testimonios, videos. Todo. Isabel se inclinó hacia adelante interesada. ¿Puedo verlos? Alejandro abrió su laptop y comenzó a mostrarle. Vio cómo los ojos de Isabel se abrían cada vez más mientras revisaba los archivos. Videos de Roberto abusando verbal y físicamente de trabajadores. Grabaciones de audio de sus amenazas. Documentos financieros mostrando el fraude sistemático. Testimonios de docenas de empleados. Esto es enorme, dijo Isabel finalmente. Esto no es solo abuso laboral, esto es crimen organizado. Fraude corporativo a gran escala. Puedes publicarlo. Puedo, pero necesito proteger mis fuentes. Y necesito verificar todo independientemente. No hay tiempo para verificación extensa. Roberto sabe que alguien lo está investigando. Está buscando. Si esperamos demasiado, destruirá evidencia o hará desaparecer a testigos. Isabel lo estudió cuidadosamente. Hay algo que no me estás diciendo. ¿Quién eres realmente? No eres solo un trabajador de fábrica. Alejandro vaciló. Finalmente decidió confiar en ella. Soy Alejandro Sánchez, hijo de Patricia Sánchez, dueña de la empresa. Isabel dejó escapar un silbido bajo. Eso explica muchas cosas. Tu madre sabe lo que Roberto está haciendo. Le dije, pero no me creyó. Piensa que estoy exagerando porque soy privilegiado y no entiendo el mundo real. Entonces, ¿qué quieres que haga yo? Publica todo, haz que sea imposible de ignorar. Hazlo tan público que mi madre no tenga opción excepto actuar. Isabel cerró la laptop. Esto arruinará a Roberto. Probablemente irá a prisión, pero también podría dañar la reputación de la empresa de tu familia. Me importa más la justicia que la reputación. Está bien, lo haré. Dame 2 días para escribir el artículo y verificar lo que pueda. Luego lo publicaré en línea y lo enviaré a todos los medios nacionales simultáneamente. Roberto no podrá detenerlo. Gracias. No me agradezcas todavía. Cuando esto salga, todos vendrán tras ti también. Tu madre, Roberto, la prensa. Tu vida nunca será la misma. Ya no es la misma, dijo Alejandro. Los siguientes 2 días fueron de tensión insoportable. Alejandro permaneció escondido en la casa de Tomás apenas saliendo. Le dijo al supervisor de la fábrica que estaba enfermo con gripe severa para justificar su ausencia. Mientras tanto, Isabel trabajaba día y noche en su artículo. El tercer día, temprano en la mañana, Isabel lo llamó. Está publicado. Acaba de salir en línea. Alejandro abrió su teléfono y vio el titular en el sitio web del periódico regional. Imperio Textil construido sobre abuso, el lado oscuro de la fábrica Sánchez. El artículo era devastador. Isabel había hecho un trabajo meticuloso presentando todos los hechos con claridad, incluyendo extractos de los documentos, capturas de los videos y citas de testimonios. Había pintado un retrato completo de Roberto Estrada como un tirano criminal que había convertido la fábrica en su feudo personal. Dentro de horas,
El artículo se volvió viral, fue recogido por medios nacionales. Las redes sociales explotaron con indignación, activistas laborales empezaron a organizar protestas, y la presión sobre Patricia Sánchez y su empresa se volvió insostenible. El teléfono de Alejandro sonó, era su madre. ¿Qué demonios hiciste?, gritó Patricia antes de que él pudiera decir algo. Hice lo que tú no quisiste hacer, expuse la verdad. Acabas de destruir la reputación de nuestra empresa. Nuestras acciones están cayendo. Tenemos protestas frente a todas nuestras fábricas. El gobierno está amenazando con investigaciones. Bien, tal vez ahora tomarás esto en serio. Alejandro, no tienes idea de lo que has desatado. Tengo exactamente idea. Desaté justicia. Hubo un silencio largo. Cuando Patricia habló de nuevo, su voz era controlada pero fría. Regresa a la capital inmediatamente. Tenemos que hacer control de daños. No voy a ninguna parte hasta que Roberto Estrada sea arrestado. La policía ya está en camino a la fábrica. Están emitiendo una orden de arresto basada en la evidencia del artículo. ¿Satisfecho? Estaré satisfecho cuando vea a ese hombre en una celda. Entonces ven y míralo, porque va a suceder hoy. Alejandro colgó y se giró hacia Tomás y Carmen, que habían escuchado todo. Roberto va a ser arrestado. Tomás dejó escapar un suspiro de alivio que sonó como si hubiera estado conteniendo durante años. Gracias a Dios. Finalmente necesito ir a la fábrica. Necesito verlo. ¿Estás loco? Roberto tiene amigos violentos. Si sabe que fuiste tú quien lo expuso, que lo sepa. Ya no me escondo. Alejandro salió de la casa y caminó hacia la fábrica. Era temprano por la mañana, y el turno estaba comenzando. Cuando llegó a las puertas, vio que había un grupo de trabajadores reunidos afuera hablando excitadamente. Todos tenían sus teléfonos leyendo el artículo. Cuando Alejandro se acercó, algunos lo reconocieron. «Es él», gritó alguien. «El chico nuevo. Él fue quien lo hizo». Alejandro se preparó para confrontación, pero en cambio recibió aplausos. Los trabajadores, docenas de ellos ahora, comenzaron a aplaudir y vitorear. «Gracias», gritaba una mujer. «Gracias por tener las agallas de hacer lo que nosotros no pudimos. Ese maldito finalmente va a pagar», gritó otro. En ese momento vio a María Elena, la mujer a quien Roberto había abofeteado. Se acercó a él con lágrimas en los ojos y lo abrazó. «Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga por lo que hiciste». Alejandro sintió una emoción abrumadora. Estas personas, a quienes apenas conocía, lo estaban tratando como un héroe, pero él sabía que no era un héroe. Solo era alguien que había hecho lo correcto. «No hice nada especial», dijo. «Solo expuse la verdad». «Eso es más de lo que cualquiera de nosotros pudo hacer», dijo Tomás, apareciendo a su lado. «Tuviste el privilegio y el poder para actuar, y lo usaste por nosotros». En ese momento, 3 patrullas policiales llegaron a las puertas de la fábrica. Los oficiales salieron y entraron rápidamente al edificio. La multitud de trabajadores se movió para seguirlos, Alejandro incluido. Dentro, el piso de producción estaba en caos. Algunos trabajadores que habían llegado temprano estaban hablando excitadamente. Los supervisores parecían confundidos y aterrados. Y en su oficina de vidrio en el segundo piso, visible desde abajo, estaba Roberto Estrada. Alejandro lo vio de pie detrás de su escritorio, hablando urgentemente por teléfono, su rostro rojo de furia y pánico. Cuando los policías subieron las escaleras hacia su oficina, Roberto los vio venir. Por un momento, pareció considerar huir, pero no había salida. Estaba atrapado. «Roberto Estrada», dijo el oficial principal al entrar a la oficina, su voz amplificada por la acústica del edificio y escuchada por todos abajo. «Está bajo arresto por fraude corporativo, malversación de fondos, agresión y múltiples violaciones de leyes laborales». La expresión de Roberto pasó por varias emociones: shock, negación, furia. «Esto es ridículo. No tienen evidencia». «Tenemos toda la evidencia que necesitamos, señor Estrada. Cortesía de un artículo periodístico muy detallado publicado esta mañana». Roberto entonces miró hacia abajo, hacia el piso de producción, y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. En ese momento, algo cambió en su expresión. Una comprensión comenzó a formarse. «Tú», susurró Roberto, aunque Alejandro no pudo escucharlo desde la distancia. Leyó sus labios. «Fuiste tú». Roberto comenzó a bajar las escaleras agresivamente, empujando a los policías. «Tú, pequeño traidor», gritó Roberto, señalando a Alejandro. «Te traje aquí, te di trabajo, y así me lo pagas». Alejandro se mantuvo firme mientras Roberto se acercaba, los policías siguiéndolo de cerca. «No me diste nada»,
Gané mi salario como todos los demás aquí, y lo que te hice no es traición, es justicia. Justicia. Roberto rió con amargura. ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes cuántas personas dependen de mí en este pueblo? Sin mí, esta fábrica no funcionaría. La fábrica funcionó perfectamente antes de que llegaras, dijo Tomás, dando un paso adelante junto a Alejandro. Y funcionará perfectamente después de que te vayas. Otros trabajadores comenzaron a acercarse, formando un círculo protector alrededor de Alejandro. Roberto los miró a todos con desprecio. Ustedes son nada, insectos reemplazables. Sin mí, todos estarían en la calle. Señor Estrada, dijo el oficial principal, tomando su brazo. Necesita venir con nosotros ahora. Roberto se liberó violentamente. No, no hasta que sepa quién demonios es este traidor realmente. Miró directamente a Alejandro. No eres solo un trabajador, lo supe desde el principio. Eres demasiado suave, demasiado educado. ¿Quién te envió? ¿La competencia? ¿Algún sindicato? Alejandro decidió que era momento de la verdad completa. Me envió la dueña de esta empresa, Patricia Sánchez, mi madre. El silencio que siguió fue absoluto. Todos en el piso de producción se quedaron congelados. Roberto parpadeó, procesando la información. Tu madre, eso significaría que tú eres Alejandro Sánchez, el heredero. Vine aquí de incógnito para aprender el negocio desde abajo. Lo que aprendí fue que habías convertido la empresa de mi familia en tu reino personal de abuso y crimen. La expresión de Roberto cambió de furia a algo más calculador. Patricia lo sabía. Ella te envió aquí, entonces ella es cómplice de cualquier cosa que hayas hecho para sabotearme. No me saboteaste, te expuse. Hay una diferencia. Cuando mi abogado termine contigo y con tu madre, no tendrán nada, escupió Roberto. En ese momento otro vehículo llegó a la fábrica. Era un Mercedes negro con placas corporativas. Patricia Sánchez había llegado. Todos se giraron para ver a la mujer que había estado ausente durante tantos años entrar finalmente a su fábrica. Patricia tenía 58 años, pero se veía más joven, impecable en su traje sastre gris, su cabello perfectamente peinado. Caminó con la confianza de alguien acostumbrado a estar a cargo, pero cuando sus ojos recorrieron la fábrica, el piso de producción sucio y mal mantenido, el equipo obviamente en mal estado, los rostros demacrados de los trabajadores, Alejandro vio algo cambiar en su expresión. Quizás era vergüenza. Quizás era shock, quizás era el peso de haber estado ciega durante tanto tiempo. Roberto, dijo Patricia, su voz cortando el murmullo. No digas nada, los abogados de la empresa están en camino. Roberto pareció aliviado. Señora Sánchez, gracias a Dios, este es un malentendido terrible. Su hijo ha estado, Collate, dijo Patricia con una voz tan fría que Roberto se congeló. Acabo de pasar las últimas 6 horas leyendo cada documento, viendo cada video, escuchando cada testimonio que mi hijo recopiló, y luego pasé 2 horas más con nuestros auditores internos, que confirmaron que cada documento financiero es genuino. Has estado robando de mi empresa y abusando de mis empleados durante 3 años. Señora Sánchez, yo solo, los abogados que mencioné no son para defenderte, son para asegurarse de que la empresa coopere completamente con las autoridades en tu procesamiento. También he instruido a nuestro departamento legal a preparar demandas civiles contra ti por cada peso que robaste. El rostro de Roberto se puso blanco. Pero yo hice que esta fábrica fuera rentable. Las cifras que te mostré eran mentiras, terminó Patricia. Rentabilidad construida sobre crimen y miseria. Rentabilidad que me avergüenza. Se giró hacia los trabajadores reunidos. Quiero disculparme con todos ustedes. Confié en el hombre equivocado y no supervisé adecuadamente. Eso termina hoy. Roberto Estrada no trabajará otro día en esta empresa, y me aseguraré personalmente de que enfrente las consecuencias completas de sus acciones. Hubo un momento de silencio. Luego los trabajadores comenzaron a aplaudir. No un aplauso celebratorio, sino uno de alivio, de justicia finalmente servida. Los policías finalmente pusieron esposas a Roberto. Mientras era llevado hacia las patrullas, miró hacia atrás una vez más a Alejandro. Esto no ha terminado, dijo. Mi familia tiene dinero. Tengo conexiones, volveré, y no lo harás, dijo Alejandro. Y si lo intentas hay docenas de testigos listos para testificar contra ti. Tu reino de terror terminó. Roberto fue llevado, gritando amenazas que gradualmente se desvanecieron mientras las patrullas se alejaban. Patricia se acercó a Alejandro. Madre e hijo se miraron por un largo momento. Estás despedido, dijo Patricia finalmente. Alejandro sintió un puñal en el corazón. Después de todo lo que había hecho, su madre lo estaba despidiendo. ¿Qué? Estás despedido como empleado de línea de producción,
continuó Patricia con la sombra de una sonrisa, porque a partir de mañana, serás el nuevo gerente general de esta fábrica. Con el mandato de arreglar cada cosa que Roberto rompió, Alejandro sintió una oleada de alivio y orgullo. Hablas en serio, completamente. Demostraste que entiendes lo que realmente importa en este negocio. No son solo los números, son las personas. Tu padre habría estado orgulloso de ti. Patricia se giró hacia los trabajadores. También quiero anunciar cambios inmediatos. Primero, todos los salarios serán revisados y ajustados para cumplir no solo con el mínimo legal sino con lo que es justo. Segundo, implementaremos un sistema de reporte anónimo donde los trabajadores puedan informar sobre abusos sin miedo a represalias. Tercero, yo personalmente visitaré esta fábrica una vez al mes para reunirme con trabajadores elegidos al azar y escuchar sus preocupaciones. Cuarto, añadió Alejandro, dando un paso adelante, restableceremos todos los programas de seguridad y beneficios que Roberto canceló: salud ocupacional, equipos de protección apropiados, y un fondo de emergencia para empleados que enfrenten crisis personales. Patricia asintió. Aprobado. ¿Algo más? María Elena, la trabajadora mayor que había sido abofeteada, levantó su mano tímidamente. Sí, dijo Patricia. Con respeto, señora Sánchez. Necesitamos saber que esto no es solo palabras bonitas. Necesitamos verlo en acción. Tiene toda la razón, dijo Patricia. Palabras sin acciones no valen nada. Por eso me quedaré en este pueblo durante el próximo mes, trabajando directamente con mi hijo para implementar estos cambios. Quiero ver con mis propios ojos cómo funciona esta fábrica realmente. Hubo más aplausos. Alejandro vio lágrimas en los ojos de varios trabajadores. Después de años de abuso, finalmente había esperanza. Los días siguientes fueron de transformación intensa. Patricia cumplió su palabra y se quedó en el pueblo, reservando una habitación en el mismo hotel modesto donde eventualmente se alojó Alejandro después de salir de su escondite. Juntos, madre e hijo trabajaron lado a lado recorriendo cada aspecto de la operación de la fábrica. Descubrieron que la corrupción de Roberto había sido aún más profunda de lo que pensaban. Había estado sobornando a inspectores de seguridad para que ignoraran violaciones. Había manipulado los registros de accidentes laborales para ocultar lesiones. Había implementado un sistema donde los trabajadores tenían que pagar sobornos a supervisores para conseguir turnos deseables. Patricia despidió a todos los supervisores que habían sido cómplices de Roberto. Trajo auditores externos para revisar completamente los libros. Implementó nuevos protocolos de seguridad y, más importante, comenzó a hablar regularmente con los trabajadores, escuchando sus historias, entendiendo sus vidas. Una noche, después de un día particularmente largo, Patricia y Alejandro cenaban en un restaurante pequeño del pueblo. Tenías razón, dijo Patricia de repente. ¿Sobre qué? Sobre todo, sobre Roberto, sobre cómo me había desconectado de la realidad del negocio, sobre cómo los números pueden mentir mientras las personas sufren. Alejandro tomó la mano de su madre sobre la mesa. No lo sabías, debería haberlo sabido. Es mi responsabilidad. Tu padre siempre decía que el momento en que dejas de ver a tus empleados como personas y empiezas a verlos como recursos es el momento en que pierdes tu alma. Yo perdí mi alma, Alejandro. Después de que tu padre murió, estaba tan enfocada en probar que podía dirigir la empresa sola, tan obsesionada con crecer el negocio, que olvidé por qué él construyó la empresa en primer lugar. ¿Por qué la construyó? Para dar oportunidad, para crear trabajos dignos, para probar que un negocio podía ser rentable y ético al mismo tiempo. Yo mantuve la rentabilidad, pero sacrifiqué la ética. Pero ahora puedes recuperarla. Patricia asintió. Con tu ayuda, no puedo hacer esto sola. Necesito que estés aquí, en esta fábrica, asegurándote de que nunca volvamos a perder nuestro camino. Estaré aquí. Durante las semanas siguientes, a medida que los cambios se implementaban, la fábrica comenzó a transformarse. Los trabajadores liberados del reino de terror de Roberto comenzaron a sonreír de nuevo. La productividad, lejos de caer como algunos habían predicho, en realidad aumentó. Resulta que trabajadores felices y bien tratados producen mejor trabajo. Alejandro se dedicó completamente a su nuevo rol. Se levantaba temprano, trabajaba tarde, aprendía cada aspecto del negocio. Pero lo más importante, construyó relaciones genuinas con los empleados. Comía en la cafetería con ellos. Escuchaba sus ideas para mejorar operaciones. Los trataba como los valiosos miembros del equipo que eran. Tomás se convirtió en su consejero no oficial, presentándole a personas clave y ayudándole a navegar la política informal de la fábrica. María Elena, la mujer que había sido abofeteada, resultó tener 3 décadas de sabiduría sobre procesos de producción que nunca habían sido aprovechadas. Alejandro la promovió a supervisora de control de calidad. No sé qué decir,
había dicho María Elena cuando Alejandro le ofreció el puesto. Dije que eras vieja y torpe. Tuve razón en una cosa. Eres vieja, pero no eres torpe. Eres experimentada, y tu experiencia vale oro. Isabel Moreno, la periodista que había publicado la historia original, escribió varios artículos de seguimiento documentando la transformación de la fábrica. La historia se convirtió en un caso de estudio nacional sobre cómo las empresas pueden cambiar para mejor. El juicio de Roberto Estrada fue rápido. Con toda la evidencia documentada y docenas de testigos dispuestos a testificar, no tuvo mucha defensa. Fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude, malversación y agresión. También se le ordenó pagar millones en restitución, aunque todos sabían que nunca podría pagar todo lo que había robado. El día de la sentencia, varios trabajadores de la fábrica asistieron a la corte. Cuando el juez leyó el veredicto, hubo lágrimas de alivio. Justicia finalmente. María Elena le dijo a Alejandro después: nunca pensé que viviría para ver este día, pensé que moriría aquí, abusada y sin valor, pero me diste mi dignidad de vuelta. 3 meses después del arresto de Roberto, Patricia organizó una reunión de toda la empresa en la fábrica. Todos los empleados, desde limpieza hasta gerencia, fueron invitados. En el centro del piso de producción, que había sido limpiado y decorado para la ocasión, Patricia subió a un podio improvisado. Cuando mi esposo, el fundador de esta empresa, murió hace 15 años, comenzó Patricia, su voz amplificada por altavoces. Juré honrar su legado, pero me perdí en el camino. Olvidé que su legado no era solo una empresa exitosa, sino una empresa que se preocupaba por su gente. Hace 3 meses, mi hijo me mostró cuán lejos había caído. Me mostró que había permitido que un tirano abusara de ustedes en mi nombre. Me mostró que había priorizado ganancias sobre personas, y me avergoncé. Hubo silencio absoluto en el salón, pero la vergüenza es útil solo si conduce a cambio. Así que hoy quiero anunciar varios cambios permanentes en cómo operamos esta empresa. Patricia procedió a detallar un nuevo código de ética corporativo, un sistema de participación de ganancias para empleados, programas de educación continua, y lo más importante, la creación de un consejo de trabajadores que tendría voz directa en decisiones que los afectaran. También quiero presentar formalmente a su nuevo gerente general permanente, dijo Patricia, señalando a Alejandro. Mi hijo ha demostrado en estos 3 meses que entiende lo que realmente importa. Confío en él completamente para liderar esta fábrica hacia el futuro. Alejandro subió al podio, nervioso pero determinado. Cuando vine aquí hace 4 meses, dijo, vine pensando que iba a aprender sobre manufactura y producción. Aprendí algo mucho más importante. Aprendí sobre coraje. El coraje de María Elena, quien soportó años de abuso pero nunca perdió su dignidad. El coraje de Tomás y Jorge, quienes arriesgaron sus empleos para ayudarme a recopilar evidencia. El coraje de todos ustedes, que aparecieron día tras día en condiciones terribles, porque tenían familias que alimentar. Ustedes me enseñaron que el liderazgo no es sobre estar a cargo, es sobre servir, es sobre proteger a las personas bajo tu cuidado, es sobre crear un lugar donde la gente pueda trabajar con dignidad y seguridad. Prometo que mientras sea gerente de esta fábrica, nunca olvidaré esas lecciones. Esta fábrica será un lugar donde todos, desde el puesto más bajo hasta el más alto, serán tratados con respeto, donde todos tendrán voz, donde todos tendrán oportunidad de crecer. Y si alguna vez me convierto en el tipo de líder que Roberto era, quiero que me lo digan, en voz alta, sin miedo, porque esto es su fábrica tanto como mía, tal vez más. La ovación que siguió fue ensordecedora. Alejandro vio lágrimas, sonrisas, esperanza. Un año después, la fábrica textil Sánchez no solo había recuperado su reputación, la había superado. Se convirtió en un modelo de prácticas laborales éticas. Estudiantes de administración venían a estudiar su transformación. Otras empresas copiaban sus políticas. Y lo más importante, los trabajadores estaban felices. Alejandro había convertido la oficina de Roberto, que había sido un símbolo de tiranía, en un centro de recursos para empleados. Cualquiera podía entrar en cualquier momento para discutir problemas, sugerir ideas o simplemente hablar. Patricia cumplió su promesa de visitar mensualmente, pero sus visitas habían cambiado. Ya no eran inspecciones formales. Ahora pasaba tiempo en el piso de producción, hablando con trabajadores, aprendiendo sobre sus vidas. Se había reconectado con el alma del negocio. Una tarde, Alejandro y Patricia estaban parados en el mismo lugar donde Roberto había abofeteado a María Elena un año atrás. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Patricia, de haber expuesto a Roberto, de haber arriesgado la reputación de la empresa. Alejandro pensó por un momento. Nunca. Algunas cosas son más importantes que la reputación, como la justicia, como hacer lo correcto.
Tu padre habría dicho exactamente lo mismo. Aprendí de los mejores, de él, de ti, y de las personas que trabajan aquí. Patricia puso un brazo alrededor de su hijo. No, Alejandro, nosotros aprendimos de ti, nos recordaste lo que realmente importa. En la distancia, vieron a María Elena supervisando una línea de producción, su postura recta y orgullosa, completamente diferente de la mujer quebrantada que había sido bajo Roberto. Vieron a Tomás entrenando a nuevos empleados con paciencia. Vieron a Jorge, ahora gerente de mantenimiento, inspeccionando equipos, todos ellos transformados, no por dinero o títulos, sino por ser tratados con la dignidad que siempre habían merecido. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Alejandro. Roberto pensaba que el miedo lo hacía poderoso, que la crueldad era fortaleza, pero al final, su crueldad fue su destrucción, y tu bondad fue tu poder, no mi bondad, nuestra bondad colectiva. Cada persona que tuvo el coraje de contarme su historia, cada persona que guardó evidencia esperando el día en que alguien escuchara, ellos son los verdaderos héroes. Patricia asintió. Entonces construyamos una empresa que honre su coraje, una empresa donde historias como la de Roberto nunca vuelvan a suceder. 2 años después de la caída de Roberto Estrada, Alejandro se había establecido completamente como gerente general. La fábrica no solo había recuperado su reputación, sino que se había convertido en la operación más rentable de toda la empresa Sánchez. Pero esta vez, la rentabilidad venía de la manera correcta: trabajadores motivados, procesos eficientes, innovación constante y una cultura de respeto mutuo. Alejandro había implementado un programa donde los trabajadores podían presentar ideas para mejorar la producción, y las mejores ideas eran recompensadas generosamente. María Elena había sugerido un cambio en el proceso de control de calidad que había reducido desperdicios en un 20%. Tomás había ideado un sistema de mantenimiento preventivo que había reducido tiempo de inactividad de máquinas a casi cero. La transformación no había sido perfecta. Hubo resistencia de algunos supervisores antiguos que extrañaban los viejos métodos autoritarios. Hubo momentos difíciles cuando tuvieron que tomar decisiones duras sobre recortes temporales durante una recesión económica. Pero la diferencia era que ahora esas decisiones se tomaban con transparencia, consultando con los trabajadores, buscando soluciones que minimizaran el dolor. Un día, Alejandro recibió una carta. Era de la prisión donde Roberto Estrada cumplía su sentencia. Por un momento consideró tirarla sin leer, pero la curiosidad ganó. La abrió. Alejandro, decía la carta en letra temblorosa, sé que no tengo derecho a escribirte, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito que sepas algo. Tenías razón, sobre todo. Pasé 2 años en esta celda pensando en mi vida, en las decisiones que tomé, en las personas que lastimé, y me di cuenta de que construí mi poder sobre el miedo porque yo mismo estaba aterrado de ser débil, de ser vulnerable, de no ser suficiente. Crecí pobre, ¿sabes? Más pobre que cualquiera de los trabajadores que abusé. Me juré que nunca volvería a ser pobre, nunca volvería a ser impotente. Y en ese proceso, me convertí en un monstruo. No te estoy pidiendo perdón, no lo merezco. Solo quería que supieras que tu acción, aunque me destruyó, también me salvó de seguir siendo ese monstruo. En prisión, he estado enseñando a otros internos a leer. Es poco, pero es algo. Es mi manera de intentar compensar, aunque nunca podré compensar realmente todo el daño que causé. Si alguna vez tienes la oportunidad, por favor diles a María Elena, a Tomás, a todos los que lastimé, que lo siento, que no hay excusa para lo que hice, que merecían mucho mejor. Roberto Estrada. Alejandro leyó la carta 2 veces. Sintió una mezcla compleja de emociones. Todavía había rabia por todo lo que Roberto había hecho, pero también había algo más, una comprensión de que incluso los monstruos son humanos, que incluso las personas que hacen cosas terribles tienen historias que los llevaron ahí. No excusaba lo que Roberto había hecho, nunca lo haría, pero entendía que el ciclo de abuso a menudo viene de haber sido abusado. Mostró la carta a María Elena durante su reunión semanal de café, una tradición que habían desarrollado. Ella la leyó en silencio, sus ojos moviéndose lentamente sobre las palabras. ¿Qué piensa?, preguntó Alejandro cuando terminó. María Elena dobló la carta cuidadosamente. Pienso que las disculpas son fáciles cuando estás en prisión y has perdido todo, pero también pienso que nunca es tarde para que alguien se dé cuenta de sus errores. ¿Lo perdonas? Perdonar no significa olvidar, joven Alejandro. No significa que lo que hizo estuvo bien, significa que elijo no llevar el peso del odio en mi corazón. Ya cargué suficiente peso en mi vida. Eres más sabia que yo, soy más vieja, sonrió María Elena. La edad te enseña que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en odio. Roberto merece mi perdón, probablemente no, pero yo merezco la paz que viene con perdonar. Esa es la diferencia.
Alejandro asintió, aprendiendo una vez más de esta mujer extraordinaria. Esa noche, cuando regresó a su oficina, decidió responder la carta de Roberto, no con palabras de perdón o reconciliación, sino con verdad. Roberto escribió: recibí tu carta. Transmitirá tus disculpas a las personas que lastimaste, aunque la decisión de perdonarte o no es de ellos, no mía. Lo que hiciste fue imperdonable. Destruiste vidas, robaste dignidad, creaste un ambiente de terror. Ninguna cantidad de arrepentimiento borra eso, pero reconozco que estás intentando cambiar. Eso es algo, no mucho, pero algo. La fábrica que una vez gobernaste con miedo ahora prospera en respeto. Las personas que abusaste ahora lideran con ejemplo. El legado que dejaste no es de poder sino de advertencia. Una lección sobre lo que sucede cuando el poder corrompe completamente. Si realmente quieres compensar, continúa siendo mejor, enseña a otros prisioneros, comparte tu historia como advertencia. Vive el resto de tu vida demostrando que las personas pueden cambiar, incluso después de caer tan bajo. Eso no borrará tu pasado, pero tal vez construya un futuro ligeramente menos dañino. Alejandro Sánchez envió la carta y no esperó respuesta. Algunos capítulos de la vida necesitan cerrarse, no continuarse. 3 años después del día en que Roberto fue arrestado, la fábrica textil Sánchez celebró su aniversario número 40. Patricia decidió que la celebración sería diferente a todas las anteriores. En lugar de una gala elegante para ejecutivos y clientes importantes, organizó una fiesta para todos los empleados y sus familias en el piso de producción transformado en salón de fiestas. Había comida, música, juegos para niños, pero el momento más significativo fue cuando Patricia subió al escenario improvisado con Alejandro a su lado. Hace 40 años, comenzó Patricia, su voz emocionada. Mi esposo comenzó esta empresa con un sueño simple: crear trabajos dignos para personas trabajadoras. Construyó este lugar no solo con ladrillos y máquinas, sino con valores: respeto, dignidad, oportunidad. Cuando él murió, tomé las riendas, y confieso que perdí mi camino. Me enfoqué tanto en el éxito que olvidé el propósito. Permití que alguien convirtiera este lugar en algo que mi esposo nunca habría reconocido. Pero hace 3 años, mi hijo me recordó lo que realmente importa. No lo hizo con palabras o sermones, lo hizo con acción, con coraje, con disposición a arriesgar todo por hacer lo correcto. Patricia se giró hacia Alejandro. Cuando te envié aquí de incógnito, pensé que te estaba dando una lección sobre humildad y trabajo duro. Resulta que tú me diste a mí la lección más importante. Me enseñaste que el verdadero liderazgo no es sobre control, sino sobre servicio. No es sobre miedo, sino sobre confianza. No es sobre extraer valor de las personas, sino sobre crear valor para las personas. Se giró de nuevo hacia la audiencia. Esta fábrica ha cambiado dramáticamente en 3 años. Nuestros trabajadores ganan 30% más que antes. Nuestros índices de seguridad son los mejores de la industria. Nuestra rotación de personal es casi 0, y nuestras ganancias son las más altas en nuestra historia. ¿Cómo es posible todo eso? Porque finalmente entendimos lo que mi esposo sabía desde el principio. Cuando tratas bien a las personas, ellas dan lo mejor de sí mismas, no por obligación, sino por elección. Patricia sacó un documento de su bolsillo. Hoy quiero anunciar algo. He establecido un fideicomiso de participación de ganancias. A partir de ahora, el 20% de todas las ganancias de esta fábrica serán distribuidas entre los empleados basado en su antigüedad y contribuciones. No es un bono discrecional que puede ser quitado, es un derecho contractual. Hubo un momento de silencio atónito. Luego explosión de aplausos y lágrimas. Trabajadores que nunca habían soñado con participar en las ganancias de la empresa ahora serían socios reales. Además, continuó Patricia cuando el ruido se calmó, estoy cambiando mi testamento. Cuando yo muera, el 51% de las acciones de esta empresa irán a Alejandro, como siempre estaba planeado, pero el 49% restante será distribuido entre todos los empleados de larga duración, convirtiéndolos en copropietarios reales. Esta vez la sala estalló. Era algo sin precedentes en la industria. Patricia estaba literalmente dando parte de su empresa a sus trabajadores. Tomás se levantó, lágrimas corriendo por su viejo rostro. Señora Sánchez, no sé qué decir. No digas nada. Solo continúa haciendo lo que has hecho durante más de 20 años. Dar lo mejor de ti. Eso es todo lo que pido. María Elena también se levantó. Señora Sánchez, don Alejandro, ustedes nos han devuelto más que trabajos, nos han devuelto nuestra dignidad, nos han mostrado que importamos. Eso no tiene precio. Alejandro tomó el micrófono. Cuando vine aquí hace 3 años, vine con arrogancia. Vine pensando que iba a enseñar, a mejorar, a modernizar. Pero ustedes me enseñaron a mí,
Me enseñaron sobre resiliencia, sobre lealtad, sobre mantener tu humanidad incluso en las circunstancias más difíciles. Vi a María Elena levantarse cada día después de ser abusada. Vi a Tomás ayudar a nuevos empleados aunque él mismo estaba exhausto. Vi a Jorge arriesgar su seguridad para documentar crímenes. Vi a docenas de ustedes continuar haciendo trabajo excelente incluso cuando no eran tratados con excelencia. Esas lecciones me formaron más que cualquier clase universitaria. Me enseñaron que el verdadero liderazgo es ganado, no otorgado, que el respeto es recíproco, no unidireccional, que una empresa es tan buena como trata a su persona más vulnerable. Así que gracias. Gracias por su paciencia conmigo. Gracias por su coraje. Gracias por mostrarme lo que significa realmente construir algo que importa. La celebración continuó hasta tarde en la noche. Familias comieron juntas. Niños corrían entre las máquinas que ahora estaban silenciosas y decoradas con globos. Había música, baile, risa. Era una celebración de más que un aniversario. Era una celebración de transformación, de justicia, de esperanza renovada. Al final de la noche, cuando casi todos se habían ido, Alejandro caminó por el piso de producción vacío. Sus pasos resonaban en el espacio grande. Se detuvo en el lugar exacto donde había visto a Roberto abofetear a María Elena 3 años atrás. Ese momento había cambiado todo. Había sido el catalizador que lo había empujado de observador pasivo a actor activo. Había sido el momento en que decidió que algunos males no pueden ser tolerados, sin importar el costo. Pensando en el pasado, dijo Patricia, apareciendo a su lado. Alejandro no había escuchado a su madre acercarse. Pensando en cuánto han cambiado las cosas. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de no haber actuado antes, de no haber visto las señales, de no haber escuchado cuando otros probablemente trataron de decirme sobre Roberto. No puedes cambiar el pasado. No, pero puedo aprender de él. Puedo asegurarme de que nunca vuelva a suceder. Patricia puso un brazo alrededor de su hijo. Cuando tu padre murió, pensé que tenía que ser dura. Pensé que tenía que probar que una mujer podía ser tan despiadada como cualquier hombre en los negocios. Me equivoqué. No tenía que ser despiadada. Tenía que ser justa. Hay una diferencia. Papá habría estado orgulloso de ti, de cómo cambiaste. Estaría más orgulloso de ti. Tomaste la decisión más difícil, hacer lo correcto cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Alejandro pensó en eso. Tenía razón. Habría sido mucho más fácil completar sus 3 meses de incógnito sin hacer olas, reportar algunos problemas menores a su madre después, y tomar su puesto ejecutivo cómodo. Pero eso habría significado abandonar a las personas que dependían de que alguien, cualquiera, finalmente se pusiera de su lado. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Alejandro. Roberto me hizo un favor, si no hubiera sido tan obviamente monstruoso, si hubiera sido más sutil en su abuso, podría no haber actuado, podría haberme convencido de que era solo la realidad de los negocios, que así funcionaban las cosas, pero su crueldad era tan flagrante, tan innegable, que no pude racionalizarla. Me obligó a actuar. El mal obvio es más fácil de combatir que el mal sutil. Estuvo de acuerdo Patricia, pero ambos deben ser combatidos. Caminaron hacia la salida juntos. Afuera el cielo nocturno estaba lleno de estrellas. El pueblo de San Miguel de los Ríos dormía pacíficamente, pero dentro de esas casas dormidas había familias que ahora tenían seguridad financiera, dignidad laboral y esperanza para el futuro. Todo porque un joven privilegiado había decidido que hacer lo correcto era más importante que proteger su comodidad, y porque una madre había tenido la humildad de admitir que estaba equivocada y el coraje de cambiar. ¿Listo para regresar a la capital?, preguntó Patricia. He decidido quedarme, dijo Alejandro. ¿Qué? Quedarme aquí, en San Miguel. Dirigir la fábrica permanentemente desde aquí, no desde una oficina corporativa a 6 horas de distancia. Patricia lo miró sorprendida. Pero tenemos un apartamento hermoso en la capital, conexiones sociales, vida cultural. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay algo más importante. Hay propósito, hay comunidad real, hay trabajo significativo. No quiero ser el tipo de líder que toma decisiones desde un rascacielos sin ver cómo esas decisiones afectan vidas reales. Patricia sonrió. Definitivamente eres hijo de tu padre. Eso es bueno. Es lo mejor. 2 semanas después, Alejandro se mudó permanentemente a San Miguel. Compró una casa modesta en el mismo vecindario donde vivían muchos de los trabajadores. No una mansión que los separara, sino una casa normal que lo hiciera parte de la comunidad. Comía en los mismos restaurantes, compraba en los mismos mercados, llevaba su ropa a la misma lavandería. Se convirtió no solo en el gerente de la fábrica, sino en un miembro real del pueblo. Los fines de semana, jugaba fútbol en el equipo local, asistía a bodas, quinceañeras,
funerales. Vivía la vida que su gente vivía, y en ese proceso, entendía profundamente lo que necesitaban, lo que valoraban, lo que soñaban. Un año después de mudarse permanentemente, Alejandro conoció a Daniela. Ella era maestra en la escuela local, hija de uno de los trabajadores de la fábrica. Era inteligente, apasionada por la educación, comprometida con mejorar su comunidad. Su primer encuentro fue en una reunión del consejo escolar donde Alejandro estaba presentando un programa de becas financiado por la fábrica. Ella desafió algunas de sus ideas, argumentando que necesitaban más apoyo para educación técnica, no solo becas universitarias. Él, acostumbrado a que sus ideas fueran aceptadas sin cuestionamiento, se sintió simultáneamente frustrado e intrigado. Después de la reunión, la alcanzó. Tu punto sobre educación técnica fue válido. Daniela lo miró con escepticismo. Me estás condescendiendo. No, genuinamente creo que tienes razón. No todos los estudiantes quieren o necesitan universidad. Necesitamos más opciones técnicas de calidad. Entonces cambia el programa de becas. Lo haré, pero necesito tu ayuda. Necesito entender mejor lo que los estudiantes realmente necesitan. Daniela lo estudió por un momento. ¿Estás siendo sincero o esto es algún tipo de táctica de relaciones públicas? Soy sincero. Puedes preguntarle a cualquiera en la fábrica. He cambiado mucho desde que llegué aquí hace 4 años. He escuchado las historias. El hijo rico que expuso al gerente corrupto. Muy heroico. Había un tono de sarcasmo en su voz que Alejandro encontró refrescante. Estaba tan cansado de ser tratado como un salvador. No fue heroico. Fue hacer lo mínimo decente que cualquiera debería hacer. Entonces tal vez eres mejor de lo que pensaba. Esa fue la primera de muchas conversaciones. Alejandro y Daniela comenzaron a trabajar juntos en programas educativos. Luego comenzaron a tomar café después de las reuniones. Luego cenas. Gradualmente una amistad se convirtió en algo más. Daniela era diferente a cualquier mujer que Alejandro había conocido en su vida anterior de privilegio. No le importaba su dinero. Desafiaba sus ideas. Lo hacía pensar más profundamente sobre todo. Y lo amaba no por quien había sido o por lo que tenía, sino por quien estaba eligiendo ser cada día. 2 años después de conocerse se casaron en una ceremonia simple en la iglesia del pueblo. Toda la fábrica fue invitada. María Elena lloró durante toda la ceremonia. Tomás fue el padrino. Patricia, viendo a su hijo tan genuinamente feliz, finalmente sintió que había hecho algo bien al enviarlo aquí años atrás. 10 años después de que Alejandro llegara por primera vez a San Miguel de los Ríos, la fábrica textil Sánchez era irreconocible comparada con lo que había sido bajo Roberto Estrada. Se había convertido en un modelo mundial de prácticas laborales éticas. Delegaciones de otros países venían a estudiar su modelo. Escuelas de negocios escribían casos de estudio sobre su transformación, pero lo más importante, las personas que trabajaban allí eran felices y prósperas. Alejandro y Daniela tenían 2 hijos ahora, una niña de 6 años llamada Elena en honor a María Elena, y un niño de 4 llamado Tomás en honor al trabajador que había ayudado a Alejandro desde el primer día. Los niños crecían sin el privilegio aislante que Alejandro había experimentado. Iban a la escuela pública local, jugaban con hijos de trabajadores de la fábrica. Aprendían que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria sino en su carácter. María Elena, ahora de 70 años, se había retirado finalmente, pero venía a la fábrica regularmente como consultora honoraria, rol que Alejandro había creado para ella porque valoraba su sabiduría. Tomás también se había retirado, pasando sus días cuidando su jardín y contando historias a sus nietos sobre los viejos tiempos y cómo un joven valiente había cambiado todo. Un día, Alejandro recibió una llamada del director de la prisión donde Roberto Estrada cumplía su sentencia. Señor Sánchez, Roberto Estrada ha solicitado reunirse con usted. Dice que tiene algo importante que decirle antes de ser liberado. Liberado. Ha cumplido 8 años con buen comportamiento. Será liberado en 2 meses. Alejandro sintió una mezcla de emociones. Parte de él nunca quería ver a Roberto de nuevo, pero otra parte, la parte que había aprendido sobre redención y segundas oportunidades, sentía curiosidad. Acepto la reunión, dijo finalmente. 2 semanas después Alejandro condujo 3 horas hasta la prisión estatal. Fue llevado a una sala de visitas donde esperó. Cuando Roberto entró, Alejandro apenas lo reconoció. El hombre que había sido robusto y dominante ahora era delgado y encorvado. Su cabello que había sido negro, ahora era completamente gris. Sus ojos que habían brillado con crueldad, ahora se veían cansados y arrepentidos. Gracias por venir, dijo Roberto, sentándose al otro lado de la mesa. Su voz era suave, despojada de la arrogancia que alguna vez tuvo. Dijiste que tenías algo importante que decir. Roberto asintió. Primero, una disculpa.
Sé que no significa mucho después de todo este tiempo, pero necesito decirlo. Lo siento, por todo, por el abuso, el robo, el dolor que causé. Alejandro no respondió, esperando. He tenido 8 años para pensar, continuó Roberto, para entender por qué hice lo que hice. No es excusa, pero quiero que entiendas. Crecí en extrema pobreza. Mi padre era alcohólico que nos golpeaba a mí y a mi madre. Cuando finalmente escapé de esa vida, juré nunca ser débil de nuevo. Confundí poder con seguridad. Pensé que si era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente temido, nunca volvería a ser vulnerable. Así que hiciste a otros lo que te hicieron a ti. Exactamente. Perpetué el ciclo de abuso. Me convertí en mi padre, solo que en un contexto diferente. Y ahora entiendo que la verdadera fuerza no viene del miedo sino del respeto. Que la seguridad real no viene de controlar a otros sino de ser alguien en quien otros puedan confiar. Roberto sacó un sobre. Esto es todo el dinero que he ahorrado de mi trabajo en prisión durante 8 años. No es mucho. $1,200. Quiero que lo des a María Elena. Sé que no compensa nada, pero es todo lo que tengo. Alejandro tomó el sobre, sorprendido. ¿Por qué María Elena específicamente? Porque cuando reviso todas las cosas terribles que hice, golpearla fue lo peor. Fue puro abuso de poder contra alguien vulnerable. Si pudiera deshacer un solo acto, sería ese. Se lo daré. Pero Roberto, ¿qué vas a hacer cuando salgas? Roberto suspiró. No lo sé, no tengo familia. No tengo amigos. Mi reputación está destruida. Probablemente terminaré trabajando en trabajos manuales mal pagados. La ironía no se me escapa. Terminaré exactamente como las personas que abusé. ¿Has considerado usar tu experiencia para bien? Hablar sobre tu historia. Advertir a otros sobre el camino que tomaste. ¿Quién querría escucharme? Yo querría, dijo una voz desde la puerta. Ambos hombres se giraron. Era un guardia de prisión, un hombre de mediana edad. Perdón por interrumpir, pero escuché la conversación. Señor Estrada, he visto su transformación estos años. Cómo ayuda a otros prisioneros. Cómo enseña clases. Trabajo en el sistema penitenciario hace 20 años y puedo distinguir cuando alguien realmente ha cambiado. Roberto parecía abrumado. Gracias. Alejandro pensó por un momento. Cuando salgas ven a San Miguel. Te daré trabajo en la fábrica. Roberto lo miró con shock. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Porque creo en segundas oportunidades. Porque he visto demasiado odio y muy poca redención. Porque alguien me enseñó que el perdón no es debilidad sino fortaleza. La gente me odiará allí. Me reconocerán. Probablemente. Pero tendrán que ver tu cambio con sus propios ojos. Tendrán que decidir si pueden perdonar. Y tú tendrás que ganar su perdón cada día con tus acciones. No sé si puedo hacer eso. Entonces no vengas. La oferta está ahí, pero es tu elección. Roberto bajó la mirada a sus manos. Lo pensaré. Cuando Alejandro salió de la prisión ese día, no sabía si Roberto aceptaría la oferta. No sabía si era buena idea, pero sabía que si la fábrica realmente representaba segundas oportunidades, tenía que aplicar eso incluso al hombre que había sido su mayor villano. 2 meses después, Roberto Estrada salió de prisión. Alejandro no supo si vendría, hasta que una mañana, Roberto apareció en las puertas de la fábrica, con una pequeña maleta y una expresión de terror mezclado con determinación. La noticia de su llegada se extendió por la fábrica como fuego. Los trabajadores se reunieron, algunos con rostros de rabia, otros de curiosidad. María Elena estaba al frente. Roberto la vio y se detuvo. Lentamente, se acercó a ella y se arrodilló. María Elena, dijo su voz quebrándose, no espero perdón, no lo merezco, pero necesito que sepas que lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Lo que te hice fue imperdonable. Te robé tu dignidad, y eso fue el acto más cobarde de mi vida. María Elena lo miró durante un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, extendió su mano y lo ayudó a levantarse. Te perdono, dijo simplemente, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco la paz que viene con perdonar. Pero Roberto, si alguna vez vuelves a levantar tu mano contra alguien aquí, si alguna vez vuelves a ser quien eras, juro que yo misma te sacaré de aquí, no volveré a ser esa persona. Lo prometo. No todos fueron tan perdonadores. Algunos trabajadores se negaron a hablarle, algunos lo miraban con odio. Pero Alejandro le dio a Roberto el trabajo más humilde de la fábrica, limpieza. Roberto aceptó sin queja. Durante meses, limpió baños, barrió pisos, sacó basura. Hacía el trabajo que alguna vez había amenazado a otros con hacer como castigo. Y lo hizo con humildad. Gradualmente, muy gradualmente, algunos trabajadores comenzaron a ablandarse. Vieron que Roberto realmente había cambiado, que trataba a todos con respeto, que nunca se quejaba, que ayudaba a otros sin ser pedido. Un año después de su regreso, durante una reunión de toda la fábrica,
Roberto pidió permiso para hablar. Alejandro asintió. Roberto subió al podio, nervioso. Muchos de ustedes me conocen, comenzó. Algunos me conocen como el monstruo que fui, otros solo saben las historias. Quiero contarles mi historia, no como excusa, sino como advertencia. Procedió a contar sobre su infancia abusiva, su ascenso en la empresa, cómo el poder lo corrompió gradualmente. Habló sobre cada acto terrible que había cometido, sin minimizar nada. Les cuento esto, concluyó, porque quiero que entiendan que el mal no aparece de la nada. Se construye en pequeñas elecciones. Cada vez que elegí el miedo sobre el respeto, cada vez que elegí el poder sobre la compasión, cada pequeña elección me convirtió en quien era. Alejandro me dio una segunda oportunidad que no merecía. María Elena me dio perdón que no merecía. Esta fábrica me ha mostrado más gracia de la que mostré en toda mi vida, y paso cada día tratando, fallando, intentando de nuevo, de ser mejor. Si mi historia puede hacer una cosa, espero que sea esto. Espero que cualquiera de ustedes que sienta la tentación del poder sobre otros, que sienta la tentación de tratar mal a alguien vulnerable, recuerde mi historia, recuerde dónde termina ese camino, y elija diferente. Hubo silencio. Luego, sorprendentemente, Tomás comenzó a aplaudir. Lentamente, otros se unieron, no todos, algunos se negaron, pero suficientes para que Roberto supiera que su camino de redención, aunque nunca estaría completo, era al menos posible. 15 años después de que Alejandro llegara por primera vez a San Miguel de los Ríos, se sentó en su oficina, la misma que una vez había sido el símbolo de tiranía bajo Roberto, pero ahora estaba transformada. Las paredes de vidrio permanecían, pero ahora había plantas, fotos de empleados y sus familias, dibujos que sus hijos habían hecho. Patricia, ahora de 73 años, pero todavía activa en el consejo directivo, había venido a visitarlo. Se sentaron tomando café, mirando el piso de producción abajo, donde trabajadores operaban con eficiencia, pero también con sonrisas. ¿Alguna vez piensas en cómo sería tu vida si nunca te hubiera enviado aquí?, preguntó Patricia. Alejandro pensó. Probablemente sería un ejecutivo miserable en la capital, trabajando 80 horas a la semana, teniendo relaciones superficiales, sin saber lo que realmente importa. Te arrepientes de lo que perdiste, la vida fácil, los lujos. No perdí nada que importara. Gané todo lo que importa: propósito, comunidad, amor real, la satisfacción de construir algo significativo. Patricia sonrió. Tu padre estaría tan orgulloso. Tú también deberías estar orgullosa. Te tomó coraje admitir que estabas equivocada, cambiar curso. Me tomó tu coraje para darme el empujón que necesitaba. Miraron en silencio por un momento. Abajo, vieron a María Elena, ahora trabajando medio tiempo como consultora a pesar de sus 70 años, aconsejando a un grupo de trabajadores jóvenes. Vieron a Roberto, ahora en su 6º año de trabajo en la fábrica, ayudando a un nuevo empleado con paciencia. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, dijo Patricia. Que una historia que comenzó con tanta oscuridad, con abuso y corrupción, terminó con luz, con perdón, redención, transformación. No ha terminado, corrigió Alejandro. Continúa cada día elegimos ser mejores, cada día construimos sobre lo que aprendimos. La historia nunca termina realmente. Entonces que sea una historia sin fin de hacer las cosas correctas. Brindo por eso, dijo Alejandro, levantando su taza de café. Esa noche, Alejandro caminó a casa, como hacía cada día. Pasó por las calles del pueblo que ahora conocía tan bien, saludó a vecinos por nombre, se detuvo a hablar con el dueño de la tienda de esquina sobre cómo iba su nuevo negocio. Cuando llegó a casa, Daniela estaba en la cocina preparando la cena. Elena y Tomás estaban haciendo tarea en la mesa. Era una escena de normalidad absoluta, pero para Alejandro, quien había crecido en mansiones vacías y privilegios aislantes, esta normalidad era el mayor lujo. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Daniela, besándolo en la mejilla. Productivo. Cerramos el contrato con la nueva cadena de tiendas en Europa. Significa trabajo estable para los próximos 3 años. Eso es maravilloso. Daniela sonrió. ¿Y cómo está tu madre? Bien, me dijo que está considerando retirarse completamente el próximo año. Quiere viajar, hacer las cosas que nunca tuvo tiempo de hacer. Se lo merece. Sí, Alejandro asintió, abrazando a su esposa por la cintura mientras ella cocinaba. Todos merecemos descansar después de trabajar duro. Elena, su hija de 11 años ahora, levantó la vista de su tarea. Papá, tengo una pregunta. Dime, princesa. En la escuela nos enseñaron sobre tu historia, sobre cómo viniste aquí de incógnito y expusiste al señor Estrada. Mi maestra dijo que fuiste muy valiente. Alejandro se sentó junto a ella,
no fui valiente, solo hice lo correcto. Pero, Elena frunció el ceño. La maestra dijo que hacer lo correcto, cuando es difícil, es exactamente lo que significa ser valiente. Alejandro sonrió. Su hija era sabia más allá de sus años. Tu maestra tiene razón, pero no fui yo solo. Fueron todas las personas que tuvieron el coraje de confiar en mí, de compartir sus historias, de arriesgar represalias para documentar la verdad. Ellos fueron los verdaderos valientes. Como doña María Elena, dijo Tomás, el hijo de 7 años. Ella es mi favorita. Siempre me da dulces cuando visitamos la fábrica. A mí también me da dulces, dijo Elena, y cuenta las mejores historias sobre cómo eran las cosas antes. ¿Qué tipo de historias?, preguntó Alejandro, interesado en saber cómo María Elena estaba transmitiendo la historia. Cuenta sobre los días oscuros, dijo Elena seriamente, usando la frase que obviamente había escuchado, cuando el señor malo estaba a cargo y todos tenían miedo, pero también cuenta sobre cómo todo cambió, sobre cómo ahora la fábrica es como una familia grande. Eso es exactamente lo que es, dijo Daniela, sirviéndoles la cena, una familia grande e imperfecta. Mientras cenaban, Alejandro pensó en el camino que lo había traído aquí. Si alguien le hubiera dicho hace 15 años que terminaría viviendo en un pueblo pequeño, trabajando en una fábrica, casado con una maestra local y completamente feliz, habría pensado que estaban locos. Su vida en la capital, con todas sus comodidades y privilegios, le parecía ahora como un sueño de otra persona, o más bien, como una pesadilla dorada, hermosa en la superficie pero vacía en el centro. Después de la cena, Alejandro ayudó a los niños con su tarea mientras Daniela preparaba sus lecciones para el día siguiente. Era una rutina simple, pero en esa simplicidad había una riqueza que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Más tarde, cuando los niños estaban dormidos, Alejandro y Daniela se sentaron en el pequeño porche de su casa. La noche era fresca, el pueblo tranquilo. En la distancia, podían ver las luces de la fábrica donde el turno nocturno trabajaba. ¿Alguna vez te preguntaste qué habría pasado si ese día no hubieras visto a Roberto golpear a María Elena?, preguntó Daniela. Si nunca hubieras tenido ese momento catalizador, todo el tiempo, admitió Alejandro. Probablemente habría completado mis 3 meses, habría reportado algunos problemas menores, y habría tomado mi puesto ejecutivo en la capital sin cambiar realmente nada fundamental, y nunca nos habríamos conocido. Ese es el pensamiento que más me aterra. Pensar que podría haber vivido toda mi vida sin conocerte, sin conocer esta comunidad, sin descubrir quién realmente soy cuando se desnudan todos los privilegios y expectativas. Daniela tomó su mano. Pero sí lo hiciste. Viste el abuso y no pudiste ignorarlo. Eso dice algo fundamental sobre quién eres, o sobre quién me criaron para ser, incluso si olvidé por un tiempo. Mi padre construyó su negocio sobre valores. Mi madre, a pesar de perderse temporalmente, nunca perdió completamente esos valores. Estaban ahí, solo necesitaban ser despertados. ¿Crees que Roberto también tenía esos valores enterrados? Es por eso que pudiste darle una segunda oportunidad. Alejandro pensó cuidadosamente. Creo que todos tenemos la capacidad tanto para el bien como para el mal. Roberto eligió el mal durante mucho tiempo, pero en prisión, cuando todo su poder y control fueron despojados, tuvo que enfrentar quién era realmente. Y no le gustó lo que vio. Eso fue el comienzo de su cambio. No todos lo perdonan todavía, ni deberían. El perdón no se puede forzar. Cada persona tiene que llegar a él en su propio tiempo, si es que llega. Lo importante es que Roberto está haciendo el trabajo de ganárselo, día tras día, sin expectativas ni demandas. ¿Crees que algún día será completamente aceptado? Tal vez no completamente. Algunas heridas son demasiado profundas, pero puede vivir una vida útil y significativa incluso sin aceptación completa. Ese es su camino de redención. Se quedaron en silencio, disfrutando de la paz de la noche. Después de un momento, Daniela habló de nuevo. Los niños me preguntaron el otro día si éramos ricos. Alejandro rió. ¿Qué les dijiste? Les dije que sí, somos ricos. No en dinero, aunque tenemos suficiente. Somos ricos en amor, en comunidad, en propósito. Somos ricos en las formas que realmente importan. Esa es la respuesta perfecta. Aprendí de ti. Cuando te conocí, podría haber visto solo al hijo rico de la dueña de la fábrica, pero vi a alguien que había elegido rechazar ese privilegio en favor de algo más real. Eso me impresionó más que cualquier riqueza. Alejandro besó a su esposa. Gracias por ver eso. Gracias por amarme por quien soy, no por lo que tengo. Siempre. Al día siguiente, Alejandro llegó a la fábrica temprano, como era su costumbre. En lugar de ir directamente a su oficina, caminó por el piso de producción, como hacía cada mañana. Saludaba a los trabajadores,
Preguntaba sobre sus familias, notaba cualquier problema con el equipo. Esta rutina, que había comenzado en sus días de incógnito, se había convertido en una parte fundamental de su estilo de liderazgo. Nunca quería estar tan alejado del trabajo real que perdiera contacto con las personas que lo hacían posible. Buenos días, don Alejandro, saludó un trabajador joven llamado Miguel, quien había sido contratado hace apenas un año. Buenos días, Miguel, ¿cómo va todo? Bien, señor, aunque la máquina 3 ha estado haciendo un ruido extraño. Roberto ya lo está revisando. Alejandro caminó hacia la máquina 3, donde efectivamente encontró a Roberto con herramientas, diagnosticando el problema. A sus 58 años, Roberto ahora trabajaba en mantenimiento, un rol donde su conocimiento técnico de las máquinas era valioso. ¿Qué tenemos?, preguntó Alejandro. Roberto levantó la vista. Un rodamiento desgastado. Necesita reemplazo. Ya ordené la parte. Debería llegar mañana. Buen trabajo. Puedes mantener la máquina funcionando hasta entonces. Puedo, pero será ruidosa. No es peligroso, solo molesto. Entonces hazlo. Y Roberto, gracias por estar atento a esto. Tu experiencia técnica es invaluable. Roberto asintió, una pequeña sonrisa de satisfacción cruzando su rostro. Estos momentos de reconocimiento todavía significaban mucho para él, recordatorios de que su contribución era valorada a pesar de su pasado. Alejandro continuó su recorrido, llegando eventualmente al área donde María Elena estaba supervisando un equipo de trabajadores jóvenes. Ahora en su papel de consultora, ella ya no hacía trabajo físico pesado, pero su conocimiento de control de calidad era compartido con la nueva generación. Buenos días, doña María Elena, saludó a Alejandro con el respeto que siempre mostraba a los mayores. Buenos días, mijito, respondió María Elena. Durante estos años, su relación había evolucionado de jefe empleada a algo más cercano a familia. ¿Cómo están los niños? Creciendo demasiado rápido. Elena ya no quiere que la llame princesa en público. Dice que es vergonzoso. María Elena rió. Así son los niños. Un día te necesitan para todo, al día siguiente están demasiado grandes para ti. ¿Cómo va el entrenamiento de los nuevos?, preguntó Alejandro, señalando a los trabajadores jóvenes que María Elena supervisaba. Bien, tienen energía, pero les falta paciencia. Quieren hacer todo rápido. Les estoy enseñando que en control de calidad, la velocidad sin precisión no sirve de nada. La misma lección que me enseñaste a mí hace años. ¿Te enseñé algo? María Elena sonrió. Pensé que tú me enseñaste a mí, nos enseñamos mutuamente. Así es como debería funcionar. En su oficina, Alejandro revisó los reportes del mes. Los números eran buenos, la productividad alta, los índices de seguridad excelentes, la satisfacción de empleados en su punto más alto desde que se comenzó a medir. Pero más allá de los números, había algo intangible, un espíritu de camaradería, una cultura de respeto mutuo, un sentido de que todos estaban construyendo algo juntos. Su teléfono sonó, era Patricia. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. ¿Tienes tiempo para hablar sobre algo importante? Siempre. ¿Qué pasa? Como te mencioné ayer, estoy considerando seriamente retirarme el próximo año, y eso significa que necesitamos hablar sobre sucesión para todo el grupo empresarial. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que este día llegaría eventualmente. ¿Qué tienes en mente? Quiero que tú tomes el rol de CEO del grupo, no solo de la fábrica de San Miguel, sino de toda la empresa Sánchez. Mamá, sabes que no quiero dejar San Miguel. Mi vida está aquí, mi familia está aquí, lo sé, y no te estoy pidiendo que te mudes de regreso a la capital. En el mundo moderno, con tecnología, puedes dirigir desde donde quieras. Visitarías las otras instalaciones regularmente, por supuesto, pero tu base puede ser San Miguel. Alejandro consideró esto. ¿Y si no estoy listo? Si cometo los mismos errores que cometiste, alejándome demasiado de las operaciones reales? No los cometerás, porque has vivido lo que significa estar en el piso de producción, porque has visto de primera mano lo que sucede cuando el liderazgo se desconecta. Esas lecciones te protegerán. Necesito pensarlo. Hablar con Daniela, por supuesto. Tómate tu tiempo. Pero Alejandro, no hay nadie en quien confíe más para llevar adelante el legado de tu padre. Has probado que puedes liderar con integridad. Después de colgar, Alejandro se quedó mirando por la ventana hacia el piso de producción. Podría hacer lo que su madre pedía. Podría escalar su liderazgo a toda la empresa sin perder lo que había aprendido aquí. Esa noche, discutió la oferta con Daniela. ¿Qué quieres hacer?, preguntó ella después de escuchar todo. No lo sé. Parte de mí quiere quedarse exactamente donde estoy. Esto es cómodo.
conocido. Sé que estoy haciendo una diferencia aquí, pero otra parte de ti ve una oportunidad de hacer una diferencia más grande, terminó Daniela. Exacto. Si puedo llevar lo que hemos construido aquí a todas las otras fábricas y operaciones del grupo, podríamos transformar miles de vidas más. Entonces esa es tu respuesta. Pero ¿qué hay de nosotros, de los niños? Esta es nuestra casa. Daniela tomó su mano. Nuestra casa es donde estemos juntos. San Miguel será siempre nuestra base, como dijo tu madre. Pero Alejandro, no puedes esconderte aquí porque es seguro. Si tienes la oportunidad de hacer más bien, tienes la responsabilidad de hacerlo. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Siempre he sido sabia. Solo tomó tiempo para que te dieras cuenta. Ella sonrió. Al día siguiente, Alejandro llamó a su madre y aceptó el rol, pero con condiciones. Quiero implementar el mismo modelo de participación de ganancias en todas nuestras operaciones. Quiero crear consejos de trabajadores en cada instalación. Quiero que cada gerente pase al menos un mes al año trabajando en el piso de producción. Y quiero un código de ética vinculante que cualquier violación resulte en despido inmediato, sin importar el rango. Patricia escuchó todas sus condiciones. Aprobadas, todas ellas. ¿Algo más? Sí, quiero que la historia de lo que pasó aquí, con Roberto, con la transformación, sea enseñada a todos los nuevos gerentes como lección obligatoria. Quiero que entiendan lo que puede salir mal cuando el poder no está equilibrado con responsabilidad. También aprobado. ¿Cuándo puedes empezar? Dame 6 meses. Necesito entrenar a mi reemplazo aquí, y solo hay una persona en quien confío completamente para el trabajo. ¿Quién? María Elena. Hubo una pausa. Alejandro. Ella tiene 70 años. Y más sabiduría y experiencia que cualquier MBA de 25 años. Además, será gerente con un consejo asesor fuerte. Tomás será su subjefe. Juntos tienen más de 50 años de experiencia combinada en esta fábrica. Es poco convencional. Todo lo que hemos hecho aquí ha sido poco convencional. Y ha funcionado. Patricia rió. Tienes razón. Hazlo. María Elena será la gerente general de San Miguel. Cuando Alejandro le ofreció el puesto a María Elena, ella lloró. Yo no tengo educación formal, protestó. Apenas terminé la secundaria. Tienes 35 años de educación en esta fábrica. Conoces cada proceso, cada máquina, cada desafío. Y más importante, la gente te respeta y confía en ti. Pero soy una mujer mayor. ¿Quién me tomará en serio? Todos aquí, porque has probado tu valor miles de veces, y yo estaré aquí regularmente para apoyarte. No estás sola en esto. María Elena finalmente aceptó, con la condición de que pudiera retirarse cuando sintiera que ya no podía hacer el trabajo adecuadamente. Los siguientes 6 meses fueron de transición intensa. Alejandro entrenó a María Elena en los aspectos administrativos del rol que ella no conocía, pero principalmente aprendió de ella. Ella le enseñó sutilezas sobre la gestión de personas que ningún libro de texto cubría, cómo leer el humor de un equipo, cómo saber cuándo empujar y cuándo dar espacio, cómo resolver conflictos sin crear resentimientos. Roberto, sorprendentemente, se convirtió en un recurso valioso durante la transición. Su conocimiento técnico de las operaciones era enciclopédico, y aunque muchos todavía lo miraban con desconfianza, su utilidad era innegable. Es irónico, le dijo Roberto a Alejandro un día mientras trabajaban juntos en un proyecto de optimización. Pasé años tratando de mantener el poder a través del miedo. Ahora finalmente tengo respeto real, pero solo porque dejé de buscarlo y me enfoqué en ser útil. Esa es una lección que muchos líderes nunca aprenden, respondió Alejandro. La aprendí demasiado tarde, pero al menos la aprendí. Finalmente llegó el día en que Alejandro asumiría oficialmente como CEO del grupo empresarial Sánchez. La ceremonia fue en San Miguel, no en las oficinas corporativas de la capital. Alejandro insistió en eso. Si iba a liderar desde aquí, entonces aquí comenzaría. Todos los trabajadores de la fábrica fueron invitados. También vinieron representantes de las otras instalaciones del grupo. La prensa estaba presente, documentando este momento inusual. Un CEO que eligió gobernar desde una fábrica en un pueblo pequeño en lugar de desde un rascacielos corporativo. Patricia presidió la ceremonia, pasando simbólicamente el bastón de liderazgo a su hijo. Cuando mi esposo fundó esta empresa hace 45 años, dijo Patricia, lo hizo con una visión: crear no solo una empresa exitosa, sino una empresa que elevara a las personas. Después de su muerte, perdí de vista esa visión temporalmente. Me enfoqué en el éxito a expensas de los valores. Mi hijo me recordó esos valores, no con sermones o críticas, sino con acción, con coraje, con disposición a arriesgar su comodidad para hacer lo correcto. Hoy, al pasarle el liderazgo de esta empresa,
sé que estoy dejándola en las mejores manos posibles. Alejandro subió al podio, mirando el mar de rostros frente a él. Vio a María Elena, Tomás, Roberto, Jorge. Vio a trabajadores con quienes había sudado en la línea de producción hace 15 años. Vio a su esposa Daniela y sus hijos. Vio a la comunidad que se había convertido en su familia. Cuando vine aquí hace 15 años, comenzó, era un joven arrogante que pensaba que sabía cómo funcionaba el mundo. Trabajar de incógnito en esta fábrica me enseñó cuán equivocado estaba. Me enseñó humildad. Me enseñó que el verdadero liderazgo es servicio, no dominación. También me enseñó sobre coraje. El coraje de las personas comunes que se levantan cada día y hacen el trabajo difícil que mantiene el mundo funcionando. El coraje de hablar contra la injusticia incluso cuando es peligroso. El coraje de perdonar incluso cuando el dolor es profundo. Hoy asumo el liderazgo de todo el grupo empresarial Sánchez, pero no lo hago solo, lo hago con cada uno de ustedes, porque un CEO sin su gente no es nada. Un líder que no sirve a sus seguidores no es líder en absoluto. Prometo que mientras dirija esta empresa, los valores que aprendí aquí en San Miguel guiarán cada decisión. Respeto por las personas, transparencia en las operaciones, participación justa en las ganancias, y cero tolerancia para el abuso de poder. Si alguna vez me desvío de estos principios, si alguna vez me convierto en quien Roberto Estrada era, quiero que me lo digan, que me lo griten si es necesario, porque esta empresa pertenece a todos nosotros, y todos tenemos la responsabilidad de proteger sus valores. El aplauso que siguió fue atronador. Era más que celebración de un nuevo CEO, era celebración de una filosofía, de una manera de hacer negocios que ponía a las personas primero sin sacrificar el éxito. Después de la ceremonia, hubo una gran fiesta, comida, música, baile, trabajadores de todas las instalaciones del grupo mezclándose, compartiendo historias, forjando conexiones. Alejandro vio a Roberto parado solo en un rincón, observando pero no participando completamente. Se acercó a él. ¿Por qué no te unes a la celebración? Roberto se encogió de hombros. Todavía no siento que tengo derecho. Sé que trabajo aquí, pero no soy realmente parte de la familia. Eso es decisión tuya, no de otros. Te has ganado tu lugar aquí a través de años de trabajo honesto y transformación genuina. Pero tienes que creer eso tú mismo antes de que otros lo crean completamente. ¿Tú lo crees? Alejandro lo miró directamente. Creo que el hombre que eres ahora no es el hombre que eras. Creo que has hecho el trabajo duro de cambiar, y creo que mereces la oportunidad de vivir el resto de tu vida como esa mejor versión de ti mismo. Roberto parpadeó, emocionado. Gracias, eso significa más de lo que sabes. Entonces ve, baila, come, ríe, deja de castigarte y empieza a vivir. Roberto asintió y vacilantemente se acercó a un grupo de trabajadores. Hubo un momento de tensión, pero luego Tomás, el viejo trabajador que ahora era subjefe de María Elena, le ofreció una cerveza. Roberto la tomó, y la conversación comenzó. Alejandro sonrió. El perdón era un proceso lento, pero era posible. Siempre era posible. Al final de la noche, cuando casi todos se habían ido, Alejandro se paró solo en el centro del piso de producción vacío. Este lugar, donde todo había comenzado, donde había visto el abuso que lo catalizó a la acción, donde había trabajado lado a lado con personas que le enseñaron el verdadero significado del trabajo y la dignidad. Daniela apareció a su lado, tomando su mano. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando en cuán diferente es mi vida de lo que habría sido si nunca hubiera venido aquí, si nunca hubiera visto a Roberto golpear a María Elena ese día. ¿Te arrepientes de algo? Ni un solo momento. Cada dificultad, cada desafío, cada momento doloroso me trajo aquí, a este lugar, a ti, a esta vida que realmente importa. ¿Estás listo para el desafío de liderar todo el grupo? Estoy asustado, admitió Alejandro. Es una responsabilidad enorme. Miles de empleados dependen de las decisiones que tomaré, pero tienes algo que la mayoría de los CEOs no tienen. ¿Qué? Experiencia real. Has estado en sus zapatos. Has sentido lo que sienten. Has vivido con el salario que ganan. Esa empatía te guiará mejor que cualquier análisis financiero. Alejandro besó a su esposa. ¿Cómo es que siempre sabes exactamente qué decir? Años de práctica con un esposo terco. Ella sonrió. Caminaron juntos hacia la salida. Afuera el pueblo de San Miguel dormía pacíficamente bajo las estrellas. Este pueblo que había sido el escenario de tanta transformación, donde un tirano había caído, y donde la justicia había prevalecido, donde un joven privilegiado había aprendido lo que realmente importaba, donde un criminal había encontrado redención, donde una trabajadora anciana había recuperado su dignidad, y ahora lideraba con sabiduría.
Las historias de San Miguel se contarían durante generaciones, en escuelas de negocios como estudio de caso, en familias como leyenda local, en la propia empresa Sánchez como recordatorio constante de que hacer lo correcto siempre vale la pena, sin importar el costo. Pero para Alejandro no era una historia, era su vida, su realidad diaria, su compromiso continuo de ser mejor, de servir a otros, de usar su privilegio para el bien. Mientras conducía a casa con Daniela, Alejandro pensó en el joven arrogante que había llegado a San Miguel hace 15 años, pensando que estaba aquí para aprender sobre fabricación textil. Qué poco sabía entonces. Las lecciones más importantes no fueron sobre procesos o eficiencia, fueron sobre humanidad, sobre coraje, sobre el poder transformador de ver y actuar contra la injusticia. ¿Sabes qué voy a enseñar a Elena y Tomás?, dijo Alejandro de repente. Que el privilegio no es pecado, pero desperdiciar es, que no tener poder significa tener responsabilidad, que el verdadero éxito se mide no en lo que acumulas sino en lo que das, que hacer lo correcto a veces requiere sacrificio, pero ese sacrificio siempre vale la pena. Ya les estás enseñando eso, cada día, con tu ejemplo. Cuando llegaron a casa, los niños estaban dormidos, cuidados por la madre de Daniela. Alejandro entró silenciosamente a su habitación, mirando sus rostros pacíficos. Estos niños crecerían entendiendo lo que su padre había aprendido de la manera difícil, que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las vidas que tocas, en el bien que haces, en el legado de valores que dejas. Esa noche, antes de dormir, Alejandro escribió en el diario que había mantenido desde su primer día en San Miguel. Era un registro de su transformación, de las lecciones aprendidas, de las personas que lo habían moldeado. Hoy asumí el liderazgo de la empresa de mi familia, escribió, pero lo hago no como un conquistador tomando control, sino como un servidor aceptando responsabilidad. He aprendido que el poder sin compasión es tiranía, que el éxito sin ética es fracaso, que el liderazgo sin humildad es arrogancia. Estas lecciones, aprendidas en el piso de producción de una fábrica en un pueblo pequeño, guiarán cada decisión que tome. Gracias, San Miguel. Gracias, María Elena. Gracias, Tomás. Gracias a todos los que me enseñaron lo que realmente importa. Continuaré honrando sus lecciones cada día de mi vida. Cerró el diario y apagó la luz. Mañana comenzaría su nuevo rol. Habría desafíos, sin duda. Habría momentos difíciles, pero estaría listo, porque había sido probado en el fuego de la adversidad. Había visto lo peor de lo que los humanos pueden hacer cuando el poder los corrompe, y había visto lo mejor de lo que los humanos pueden ser cuando eligen el coraje y la compasión. La historia que había comenzado con una bofetada violenta en un piso de fábrica, había evolucionado en una transformación completa de una empresa, de una comunidad, y de un hombre. Era una historia de injusticia expuesta, de poder restaurado a los impotentes, de un sistema roto siendo reconstruido con integridad. Pero más que eso, era una historia sobre la elección de Alejandro de actuar cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado, la elección de María Elena de perdonar cuando habría sido más fácil odiar, la elección de Patricia de admitir error cuando habría sido más fácil defender su posición, la elección de Roberto de cambiar cuando habría sido más fácil culpar a otros. Cada elección, acumulándose, había creado algo hermoso donde una vez hubo fealdad, había creado esperanza donde una vez hubo desesperación, había creado comunidad donde una vez hubo tiranía, y esas elecciones continuarían. Cada día, Alejandro y todos en la empresa Sánchez tendrían que elegir de nuevo, elegir el camino difícil de la integridad sobre el camino fácil de la conveniencia, elegir ver a las personas como humanos completos en lugar de recursos, elegir construir en lugar de explotar. No siempre sería fácil. Habría días en que las presiones financieras tentarían cortar esquinas. Habría momentos en que sería tentador volver a las viejas formas de autoritarismo eficiente. Pero la historia de San Miguel sería su ancla, recordándoles por qué eligieron el camino diferente. Años después, cuando contaran esta historia a las nuevas generaciones, enfatizarían un punto central: el cambio real no viene de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba, viene de valientes de cualquier nivel que deciden que el status quo es inaceptable y actúan para cambiarlo. Alejandro había sido uno de esos valientes, pero no el único. María Elena, Tomás, Jorge, Isabel la periodista, incluso Roberto en su eventual transformación, todos habían sido valientes a su manera, y eso era la verdadera moraleja: que todos tenemos la capacidad de ser catalizadores de cambio. Todos podemos elegir hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Todos podemos construir un mundo mejor, una decisión valiente a la vez. En San Miguel de los Ríos, esa verdad se vivía cada día.
en una fábrica que una vez fue escenario de abuso, pero ahora era modelo de dignidad laboral, en una comunidad que había sanado de la tiranía, en las vidas transformadas de trabajadores que ahora tenían voz, respeto y participación real en su futuro. Esta era la historia de cómo un hijo de la dueña trabajó de incógnito y descubrió que el gerente maltrataba a su propia madre. Pero más profundamente, era la historia de cómo la luz puede penetrar incluso la oscuridad más profunda cuando alguien tiene el coraje de encenderla. Y cómo esa luz, una vez encendida, puede iluminar el camino para incontables otros. El legado de esos días, de esas elecciones, de ese coraje, continuaría brillando por generaciones, no como una historia antigua, sino como una verdad viva, que la justicia es posible, que el cambio es alcanzable, y que hacer lo correcto siempre, siempre vale la pena.